Mi infancia fue una mentira construida cuidadosamente por mi madrastra Victoria. Desde que tengo memoria, me dijeron que mi madre biológica había muerto en un accidente automovilístico cuando yo tenía 2 años. Victoria se había casado con mi padre cuando yo tenía 4 años y, según la versión oficial familiar, había sido lo suficientemente generosa para criarme como si fuera su propia hija. La realidad era muy diferente. Durante 18 años, Victoria se había asegurado sistemáticamente de que yo me sintiera como una extraña en mi propia casa. Mientras sus 2 hijos biológicos, Roberto y Camila, recibían amor incondicional y todos los recursos que necesitaban, yo era tratada como una huésped tolerable cuya presencia era enduring más que welcome. Recuerda que no eres realmente nuestra hija, me recordaba Victoria cada vez que cometía algún error. Pero hemos sido lo suficientemente buenos para darte un hogar cuando tu verdadera madre te abandonó. Mi padre, debilitado por años de manipulación psicológica de Victoria, raramente intervenía en mi defensa. Había desarrollado una especie de culpa paralizante sobre lo que le había pasado a mi madre y Victoria había explotado expertamente esa vulnerabilidad para controlar completamente la narrativa familiar. Lo que nunca supe era que mi madre biológica, Isabella Romero, no había muerto en ningún accidente. Era una de las empresarias más poderosas del país, presidenta y propietaria mayoritaria del Banco Continental, la institución financiera más grande de México. Había estado buscándome durante 18 años, bloqueada por una red de mentiras legales y documentos falsificados que Victoria había orquestado meticulosamente. La verdad era que mis padres se habían divorciado cuando yo tenía 2 años. Victoria, que entonces era la secretaria personal de mi padre, había manipulado la situación para que él creyera que mi madre me había abandonado para perseguir su carrera empresarial. Usando una combinación de documentos alterados y testimonios falsos, Victoria había conseguido que mi padre obtuviera custodia completa y había bloqueado legalmente cualquier intento de mi madre de contactarme. Durante años, mi madre había intentado localizarme a través de detectives privados y abogados, pero Victoria había cambiado nuestros apellidos y se había mudado 3 veces para borrar el rastro. Mi madre solo había logrado rastrearme cuando cumplí 18 años y comencé a aparecer en registros públicos universitarios. El drama familiar llegó a su punto culminante hace 3 meses cuando mi padre murió repentinamente de un ataque al corazón. Victoria esperó exactamente una semana después del funeral para convocar la lectura del testamento, claramente ansiosa por establecer su control total sobre el patrimonio familiar. El patrimonio no era insignificante. Mi padre había acumulado propiedades valoradas en aproximadamente 8 millones de pesos, incluyendo la casa familiar, un negocio de construcción y varias inversiones. Para Victoria y sus hijos, era una fortuna que garantizaba seguridad financiera de por vida. La cita en la oficina del abogado fue la humillación final que Victoria había estado planeando durante años. Había invitado a toda la familia extendida, claramente con la intención de establecer públicamente que yo no pertenecía a la familia verdadera. Estamos aquí para la lectura del testamento de don Rafael Torres, anunció el abogado, un hombre mayor que había conocido a mi padre durante décadas. Victoria se sentó en la primera fila con Roberto y Camila a sus lados, irradiando satisfacción anticipada. Yo estaba en la tercera fila, sintiéndome como una extraña en lo que debería haber sido un momento familiar importante. Antes de comenzar, el abogado carraspeó. Debo mencionar que hay una observadora legal presente. La señora Romero representa al Banco Continental, que maneja algunas de las cuentas del difunto. Una mujer elegante de aproximadamente 45 años estaba sentada en la última fila. Llevaba un traje impecable y tenía una presencia que comandaba respeto inmediato. No la reconocí, pero algo sobre ella me resultaba vagamente familiar. El abogado comenzó a leer. Yo, Rafael Torres, en pleno uso de mis facultades mentales. La primera parte del testamento cubría detalles menores, donaciones caritativas, objetos personales específicos, y algunas inversiones pequeñas. Luego llegó la sección principal. En cuanto a mi patrimonio principal, leyó el abogado, dejo todo a mi esposa Victoria Torres y a nuestros hijos Roberto y Camila Torres, para ser dividido equitativamente entre los 3. Victoria sonrió triunfante. Roberto y Camila se abrazaron con emoción evidente. El abogado continuó, en cuanto a Sofía Torres, quien ha vivido en nuestro hogar durante muchos años. Mi corazón se detuvo. Esta era la parte que había estado temiendo.
Mi madrastra leyó el testamento que el abogado le pasó. Todo es para mis hijos biológicos. Ella no recibe nada. Victoria no pudo resistir la oportunidad de leer esa sección ella misma, claramente disfrutando cada palabra. Debido a que Sofía no es mi hija biológica y fue abandonada por su verdadera madre, no tiene derecho a heredar nada de lo que yo he construido. La humillación fue total y pública. Mis tíos y primos observaban con incomodidad evidente. Roberto y Camila tenían la decencia de parecer avergonzados, pero no dijeron nada. Además, Victoria continuó leyendo con evidente satisfacción. Todas las cuentas bancarias de Rafael Torres serán transferidas inmediatamente al control de Victoria Torres. En ese momento preciso, la elegante mujer sentada atrás se levantó con una expresión que mezclaba dolor profundo y determinación férrea. Permíteme presentarme, dijo con una voz que llenó toda la oficina. Soy la presidenta del banco que maneja esta herencia. El silencio fue inmediato y absoluto. Victoria parpadeó confundida. ¿Qué banco? Banco Continental, respondió la mujer con autoridad clara. Donde Rafael Torres mantenía todas sus cuentas principales, incluyendo los 8 millones de pesos que acabas de heredar. Mi padre se había puesto pálido como papel. ¿Isabella? Hola, Rafael, la mujer respondió con frialdad. Mi padre palideció cuando ella dijo, y soy su madre biológica. La explosión de shock en la oficina fue inmediata. Victoria se aferró a su silla como si fuera a desmayarse. Roberto y Camila miraban entre la mujer y yo con confusión total. Imposible, gritó Victoria. La madre de Sofía murió hace 18 años. No, Isabella respondió con calma letal. He estado viva durante 18 años, buscando a mi hija robada por una mujer que falsificó documentos de muerte para mantenerme alejada. Sacó una carpeta llena de documentos legales. Tengo aquí los certificados de divorcio originales, las órdenes de custodia falsificadas, y los documentos de defunción fraudulentos que Victoria presentó para convencer a Rafael de que yo había muerto. El abogado tomó los documentos con manos temblorosas. Señora Romero, está diciendo que ha habido fraude legal durante casi 2 décadas. Estoy diciendo que Victoria Torres cometió múltiples felonías para separarme de mi hija. Isabella respondió con precisión legal. Falsificación de documentos, secuestro por sustracción de menores, y fraude financiero. Victoria había comenzado a hiperventil. Rafael, dile que esto no es verdad. Mi padre tenía lágrimas en los ojos. Victoria, ¿qué hiciste? Protegí a esta familia. Victoria se defendió desesperadamente. Isabella te había abandonado. Te iba a dejar por su carrera. Nunca abandoné a nadie, Isabella respondió firmemente. Estaba construyendo un imperio financiero para asegurar el futuro de mi familia. Pero cuando regresé de mi viaje de negocios, mi hija había desaparecido y tú habías convencido a Rafael de que yo estaba muerta. Se dirigió directamente hacia mí. Sofía, he estado buscándote durante 18 años. Cada día. Cada hora. Las lágrimas corrían por mi cara mientras la miraba. Ahora entendía por qué me había parecido familiar. Tenía mis mismos ojos, mi misma estructura facial. Realmente eres mi madre, susurré. Soy tu madre, confirmó con voz quebrada. Y he venido a llevarte a casa. Victoria se puso de pie frenéticamente. No puedes simplemente aparecerte después de 18 años y reclamarla. Puedo y lo estoy haciendo, Isabella respondió con autoridad absoluta. Pero primero, hay asuntos financieros que resolver. Se dirigió hacia el abogado. Las cuentas de Rafael Torres en Banco Continental están congeladas efectiva inmediatamente. ¿Con qué autoridad?, preguntó el abogado. Con la autoridad de ser la presidenta del banco y la madre biológica de la única heredera legítima, Isabella respondió calmamente. Victoria Torres no puede heredar dinero que fue ganado usando identidades falsificadas y documentos fraudulentos. Eso es ridículo. Victoria protestó. Rafael me dejó todo a mí. Rafael le dejó todo a su esposa legal, Isabella corrigió. Pero tu matrimonio con él fue contraído bajo premisas fraudulentas. Técnicamente, nunca tuvieron un matrimonio válido porque se basó en documentos de defunción falsificados. El abogado había estado revisando los documentos que Isabella había traído. Señora Romero, estos documentos parecen auténticos.
Son completamente auténticos, confirmó Isabella. Mi equipo legal ha estado preparando este caso durante 3 años desde que localizamos a Sofía. Roberto intervino tímidamente. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que el patrimonio de Rafael pertenece legalmente a su única hija biológica, Isabella explicó. Ustedes no tienen derecho legal a heredar nada. Victoria comenzó a llorar histéricamente. Esto no puede estar pasando. Dediqué mi vida entera a esta familia. Dedicaste tu vida entera a robar la mía, Isabella respondió sin compasión. Pero más importante, le robaste 18 años de la infancia de mi hija. Se dirigió hacia mí nuevamente. Sofía, sé que esto es abrumador. Pero quiero que sepas que tienes una familia real que te ama. Abuelos, tíos, primos que han estado esperando conocerte. ¿Y dinero? Pregunté tímidamente. Isabella sonrió por primera vez. Cariño, eres la heredera de un imperio financiero. El Banco Continental maneja activos por más de 50.000 millones de pesos. Como mi única hija, heredarás todo eventualmente. La magnitud de lo que estaba escuchando era imposible de procesar. Victoria se había desmayado en su silla. Roberto y Camila estaban en shock total. ¿Qué va a pasar con ellos?, pregunté, señalando hacia mis medio hermanos. Esa decisión es tuya, Isabella respondió. Pero legalmente, no tienen derecho a nada del patrimonio de Rafael. Miré a Roberto y Camila, que habían sido mis hermanos durante 14 años a pesar de todo. ¿Podrían quedarse con algo pequeño? No es su culpa lo que hizo su madre. Isabella me sonrió con orgullo. Esa es exactamente la respuesta que esperaba de mi hija. Compasiva pero justa. Se dirigió hacia el abogado. Prepara documentos para que Roberto y Camila reciban una suma modesta para su educación universitaria. 50.000 pesos cada uno. ¿Y Victoria?, preguntó el abogado. Victoria enfrentará cargos criminales por fraude, falsificación de documentos y secuestro, Isabella respondió firmemente. Mi equipo legal ya ha presentado las demandas correspondientes. 2 horas después, salí de esa oficina como una persona completamente diferente. No solo había descubierto que mi madre estaba viva, sino que era una de las mujeres más poderosas del país. La herencia de mi padre, que Victoria había usado para humillarme públicamente, se había convertido en el menor de mis problemas financieros. Durante las siguientes semanas, Isabella me llevó a conocer mi verdadera familia. Tenía abuelos maternos que habían estado rezando por mi regreso durante años, tíos que habían mantenido mi habitación lista en sus casas, y primos que habían crecido escuchando historias sobre la prima perdida. ¿Por qué no me encontraste antes?, le pregunté a Isabella durante una de nuestras largas conversaciones. Victoria era más inteligente de lo que pensé, admitió mi madre. Cambió sus apellidos, se mudó constantemente, y me mantuvo distraída con procesos legales falsos durante años. Pero nunca dejé de buscar. Victoria fue arrestada 3 meses después. El caso se volvió nacional. La secretaria que fingió la muerte de una madre para robar a su hija. Roberto y Camila usaron su dinero de la herencia para mudarse con familia lejana, demasiado avergonzados para continuar usando el apellido Torres. 1 año después, cuando me gradué de la universidad, Isabella me ofreció un puesto en el consejo directivo del Banco Continental. ¿Estás lista para aprender el negocio familiar?, preguntó. Estoy lista para cualquier cosa, respondí, siempre y cuando nunca más tenga que dudar de que pertenezco a una familia. Nunca más, me prometió, abrazándome. Eres mi hija, mi heredera, y mi orgullo más grande. La semana pasada, cuando firmé mi primer contrato millonario como vicepresidenta junior del banco, pensé en Victoria leyendo ese testamento cruel. Había intentado dejarme sin nada, sin saber que me estaba liberando para reclamar todo lo que realmente me pertenecía. A veces, la justicia más perfecta viene de descubrir que la gente que te rechaza nunca tuvo el derecho de aceptarte en primer lugar. Y a veces, perder una familia falsa es exactamente lo que necesitas para encontrar tu familia verdadera.